Muy buenos días con todos los que nos acompañan. Muy buenos días, Cris. ¿Cómo estás, Hola, amigo Manu. querido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Amigo, tienes que acercarte un poquito más al micrófono para que te oigan bien. Mateito, ¿cómo le va? Hola Manu, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo está Cristian? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo Bienvenido. estás? Todo bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Manu, cuénteme, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy día vamos a hablar del Cristian Sicha y su experiencia como docente de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte, como estudiante, como profe de alguna de las materias tecnológicas. De eso vamos a hablar, Cris. ¿Qué te parece ese tema? Chévere, buenísimo. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, Cris, comencemos. A ver, ¿cuál es la primera pregunta que le quiere hacer al Cris usted, Mateo? A ver, yo primero quiero preguntarle cuál es la materia más complicada que ha dado este ciclo. ¿Qué es lo más complicado que le ha tocado ya en estos últimos meses, que ya están por terminar el ciclo ahorita, ¿no? Ya estamos en el último. ¿Qué ha sido lo más La última complicado semanita. de este ciclo? Bien, lo más complicado en este ciclo quizás fue taller 4, Ya. dentro del campo sobre todo del aprendizaje de los chicos sobre el recurso morfológico, sobre el análisis de la forma dentro del espacio y cómo la forma les puede dar un recurso de significación para los proyectos. Entonces, ahí se vuelve un poco complejo porque los chicos en tercer ciclo aprenden un poco el tema del espacio. Recién se ubican, se adaptan al espacio. Y en la cuarta, y en el taller 4, el hecho de poder utilizar el recurso de la forma dentro de las propuestas, como que es vincularle una estructura dentro de la estructura, y es vincular un espacio dentro de un espacio, entonces llegan un poco como a... Medio a confundirse, ¿no? Porque exacto. Parecerían dos cosas distintas. Le explico a Mateo, porque usted de esto no... Hay cosas que no estoy entendiendo como morfología, como espacio. Cuénteme. Pero se trata de que nosotros trabajamos con la geometría. Hágase usted la idea de un prisma, de un cilindro, de un cubo. Cualquier tipo de forma, Cualquier digamos. tipo de forma geométrica. Entonces, esa es una abstracción, ¿no es cierto? Son matemáticas, la geometría es hermosa, pero es una idea. Y de repente esa idea hay que transformarla en forma, en un espacio habitable, en un mueble. Entonces hacemos ese paso y de repente, claro, los chicos en primer año están trabajando con estas formas geométricas y multiplicándolas, cambiándoles la escala y haciendo formas hermosas realmente. Pero claro, no dejan de ser formas. Es como esa relación tan linda que tiene el diseño con el arte, ¿no? Ellos están jugando con la forma, están experimentando y no están haciendo nada necesariamente funcional. Entonces ahora lo que nos cuenta Cris es convertirla en algo funcional. Exacto. Ajá. En los primeros ciclos probablemente ellos aprenden cómo la forma se la representa desde un lado bidimensional. Un segundo ciclo estarían dentro del recurso de cómo esa forma es ya tridimensional, pero aún sin función. El tercero empiezan a adaptarse a un espacio y en el cuarto ciclo esas formas tienen función y se adaptan al espacio. La mezcla de las dos cosas, la suma, digamos. La suma de todo eso. Entonces esos lenguajes que uno encuentra en el espacio y que se relacionan con los logos, con la tipografía, con los colores, que son todos formas, ¿no es cierto? Y de repente, claro, tienen que ser funcionales. ¿Y cómo les fue? Les fue bien, realmente les fue bastante bien. Desde este lado la idea principal es adaptarles a un espacio que tengan, que lo conozcan. Utilizamos los edificios de la facultad, utilizamos algunas partes de la universidad también para que puedan generar las propuestas. Entonces ellos también tienen esa primera intervención de la medición, de las alturas, del recurso ergonómico, de qué están construidas las paredes, de qué están construidos los pisos, los cielos rasos. Entonces ya se van adaptando mucho más desde el lado espacial. Y empiezan a jugarse, ¿no? Salen del tema estrictamente funcional y ergonómico y empiezan también a jugarse un poquito con la cuestión de la forma. Sí, a la par, por ejemplo, en cuarto ciclo lo que ellos tienen es tecnología y aprenden un poco sobre los materiales que tiene el espacio interior en este caso. ¿Sí? A veces para nosotros, claro, ver un panel atrás colocado, anclado, una televisión anclada, puede ser que no tenga mucha ciencia, pero para los chicos que están realmente en esos niveles, no saben cómo se ubican. Bueno, a ver, para cualquiera que le toca colocar la televisión, ya empieza a ser un problemita, ¿no? Claro, y cómo lo anclo y cómo todo eso. ¿Usted, Cristian, es profe solo de diseño de interiores? Sí, de diseño de interiores, sí. Sí, principalmente de ahí. Principalmente. Y por ejemplo, en este caso, lo que decíamos de yo que no soy diseñador, yo estoy escuchando, digamos, y viendo esto desde afuera.
lo que ustedes ven es, por ejemplo, no es solamente diseñar, por ejemplo, un logotipo en Illustrator, a después imprimirlo en una camiseta o ver si lo ponemos dentro de una habitación o si es para un foro o si es para una iluminaria o si es para un edificio y demás. Todas esas cosas son los que van analizando en taller, ¿verdad? Sí, en taller se va analizando absolutamente todo eso del recurso, de la forma, en el taller 4 especialmente. Ok. Sí, porque en el 5 ya vienen otros recursos, otras variables mucho más que van complementando a lo que se va aprendiendo poco a poco. Dentro del tema de la construcción también sí se vuelve complejo para los chicos en cuarto ciclo porque ya aprenden cielos rasos, pisos, tema de panelerías. No solamente poner un panel, hay que considerar también aislamientos acústicos, térmicos, instalaciones que no sean tan agresivas para el espacio. Wow. Que no vaya a ser un horno el espacio, ni tampoco muy frío. Correcto. Claro, por ejemplo, esto de aquí, todo esto es diseño de interiores también. Exacto. El tema del acústico entre las paredes, el los mobiliario, paneles. la funcionalidad. Claro, el hecho de pensar que probablemente estos paneles azules deben tener algún aislamiento térmico, acústico y todo eso es primordial. Entonces los chicos empiezan a visualizarse desde ese lado de que no es solamente colocar las cosas, sino cada uno de esos elementos tiene una intención. Wow, tiene una función. Entonces ahí venimos con el tema de la tecnología, Cris, que ese es la invitación principal que te hicimos, y saber cómo ha cambiado la Escuela de Diseño de Interiores desde que tú eras estudiante a este momento en términos de tecnología. Tanto estos recursos que tenemos para construir los nuevos materiales, pero también todos los programas, todos los softwares, los implementos, los cortes láser, en fin, toda esta tecnología que ahora parece avasalladora. Sí, la verdad que sí. Y realmente al recurso tecnológico hay que verlo como una herramienta de apoyo, más no una de plagio o de algo. En mis tiempos, claro, me acuerdo claramente que el profe de tecnología era Manolito Contreras. Entonces, con él lo que se buscaba era de que desde la parte de representación, desde la parte gráfica, esos detalles constructivos eran perfectos. Independientemente si tal vez identificados o no cómo funcionaban, pero el objetivo era que el detalle constructivo esté perfecto. Que se te quede en la memoria era también el objetivo, ¿no? Ahora que se te quede en la memoria y por supuesto ahora lo entiendes claramente del por qué cada uno de los elementos. Lo interesante y desde ahí creo que nació un poco mi vocación hacia el tema de la docencia era de la parte de la experimentación. O sea, partíamos desde las cubetas de los huevos para hacer aislamientos acústicos, bastantes formas interesantes que podríamos trabajar para pisos, que podríamos hacer para un cielo raso, qué elementos no solamente estéticos, sino también funcionales podríamos inventarnos dentro del laboratorio o dentro de las clases. Entonces desde ahí un poco partió. Toda mi vida estuve enlazado en el tema del mobiliario. Toda mi vida mi papi tenía una fábrica de muebles y eso, entonces la idea de poder experimentar con los materiales era ir a dañar algunas cosas, sí, era ir a dañar algunas cosas de mi papá, entonces fue algo que me ayudaba bastante también en el tema de acá del TEL. Y a todos tus compañeros clases les ayudaba sin duda, porque estarían en el taller de tu papá haciendo maquetas. Sí, íbamos allá y todo eso para poder trabajar, entonces era interesante ese lado. Hoy la tecnología ha cambiado bastantísimo desde el tema de las bondades de los materiales, o sea, antes probablemente se tenía una gama no tan amplia de materiales. Ahora considera de que podríamos tener materiales tropicalizados, resistentes a la humedad, flexibles. Entonces, desde ese momento, la parte de la tecnología ha cambiado bastantísimo. Los aislantes, hablar de aislantes acústicos era tal vez considerar esponjas, era considerar espumas, poliuretanos expansibles. Ahora ya tienes lanas de vidrio, lana de roca, entonces... Y tal vez más conciencia medioambiental, más información acerca de la composición de los materiales o más preocupación por ese tema. Desde ese lado, sí. Por ejemplo, el año anterior hicimos una tesis con un estudiante en la cual nos dimos cuenta que casi el 20 o 25% de los remanentes que nos quedan en la construcción de mobiliario pues es reutilizado. Antes probablemente no se tomaba tanto en consideración eso, entonces la idea de poder utilizar el remanente como un recurso estético y significativo del espacio terminó siendo algo súper interesante hoy en día para poderlo trabajar. Ay, qué bien. Y el tema de la inteligencia artificial, tú estás convirtiéndote en uno de estos profes que está explorando, que está jugando con este tema. Sí, la verdad sí. Como les digo a veces a los chicos en clases,
Esto ya no tiene que ser un recurso de plagio, sino más bien un recurso de apoyo y de ayuda para nosotros, sobre todo para el tema de la construcción, un poco hasta de conocimientos. Les he dicho igual que dentro de la inteligencia artificial busquen elementos experimentales en donde se pueda utilizar tal material como un elemento acústico y nos da soluciones interesantes. Dentro del tema constructivo también los detalles hemos implementado dentro de una inteligencia artificial, le hemos preguntado si está bien hecho el detalle, si falta algo más o dentro de una recomendación actualmente bajo sostenibilidad, qué materiales puedo cambiar. Y te da alternativas. Y nos da alternativas súper interesantes también. Sí, deberías cambiar este material y ponle algo por esto. Dentro del lado de la sustentabilidad te da hasta un percentil en donde te dice que estás con un criterio de sostenibilidad de un 20%, de un 40%. Ah, ya, qué bien. Entonces los chicos también están trabajando desde ese lado y sobre todo la tecnología ya ha dejado de ser más que nada el tema de saber construirlo, sino también el tema de ser conscientes con el tema de los materiales, el hecho de que el hormigón, el cemento termina siendo uno de los materiales más que afectan más desde el lado ecológico. Ahora el recurso de otros elementos, de otros materiales mucho más livianos, no estructurales por supuesto, pero sí livianos, que nos ayudan bastante dentro del lado de la construcción. En lo que tiene que ver con el tema de los softwares, igual hemos venido utilizando desde mucho antes también el 3D Max. Lo que nos parece interesante hoy en día es de que herramientas como el SketchUp se están vinculando ya a la inteligencia artificial. Hay unas páginas interesantes por ejemplo, una de ellas me acuerdo ahorita que es de LookX. Ya. Ese puedes generar así mismo a partir de un boceto o a partir de un render estático imágenes un poco más reales, ¿sí? Videos, y puedes vincularse directamente como un plugin al tema del SketchUp. Ya. Entonces ahora ya los programas también ya están completamente vinculados. Pero sin duda, ¿y qué dice usted, Mateo? Igual tienes que saber, digamos, no es que vamos a llegar de un rato al otro, neófitos, nuevitos, totales y solucionar un espacio. Sino tienes que saber hacer las preguntas. Por supuesto. Exacto. Ahora, hay que adaptarse a la final, ¿no? Ajá. Claro, para poder generar un espacio, hablemos de como para algo que está funcionando aquí dentro del radio AUDA, deberías tener las consideraciones necesarias de aislamientos acústicos, de qué nomás necesitas funcionalmente para que el espacio sea óptimo para el trabajo, dentro del tema inclusivo, dentro del tema de sostenibilidad y todo eso. Necesitas saber, o sea, los prompts tampoco son imaginarios, los prompts realmente tienes que saberlos y puedes planificarlos. Claro, tienes que, como siempre digo, tienes que hacer buenas preguntas. Digamos, la curiosidad no se detiene. Claro. ¿Y usted está utilizando inteligencia artificial, Yo Mateo? sabe que muy poco y he estado queriendo aprender más de eso porque veo que muchos de los chicos con los que convivo utilizan ChatGPT como una especie de Google, o sea, la mínima pregunta le ponen ahí y ellos, por lo que veo, tienen una especie de subcarpetas con a esta carpeta es la que le pregunto cosas más del trabajo, esta carpeta más del estudio, esta carpeta es algo más personal, exacto. Entonces van ellos poniendo preguntas ahí y me parece, o sea, por una parte chévere, pero por otra parte también un poquito peligrosa, digamos, ¿no? No sé si a usted, Cristian, le ha pasado algo de que los mismos chicos utilicen demasiado eso, alguna cosa que les sorprenda lo que puede hacer la inteligencia artificial. Por supuesto, o sea, sí es preocupante, la verdad sí. Hay que entenderle que a la inteligencia artificial tú le puedes ir alimentando. Mateo. Exacto. Si tú le vas a ir alimentando dentro de tu campo profesional, perfecto. Pero si le vas alimentando de tus temores, si le vas alimentando de tu vida... Le estás dando herramientas, digamos. Le estás dando herramientas para, sí. Claro. Me acuerdo cuando empezó este tema de algo viral que podías hacerte tus caricaturas o algo. Claro. Estudio Ghibli. Ya muchos decían que les estás dando tus rastros o tus datos faciales geométricos. Y todo eso. Entonces, me imagino que es súper peligroso. Ahora también, si nos podemos a pensar, pero eso ya le damos a otras aplicaciones. O sea, le dimos a millones de aplicaciones. En un momento, ¿se acuerda cuando había esta aplicación para ver cómo íbamos a ser de viejos? Exacto. Y estaba como hace unos 5 años. Sí. Y nos decían, ¿no? Están haciendo una captura masiva de datos biométricos. Y ahora es evidente porque los rostros que te saca la inteligencia artificial son millones. Inclusive crear nuevos rostros para videos, para temas audiovisuales, te crean una persona que no existe, pero que se ve real, digamos, porque mezclan datos biométricos de un montón de personas. Pero si nos vamos también a lo más básico, el desbloquear el celular con el iPhone muchas veces es
con la cara. Ya hemos dado la huella a muchas aplicaciones. Cuando Claro. entramos a Facebook damos el permiso de toda la información. Entonces, no es algo también que estemos dando ahora por la inteligencia artificial, sino que es un poquito... Quizás le estamos dando de manera más obvia, digamos, la información. Claro. Como decía la Manu, hay chicos que lo utilizan como psicólogo y eso es preocupante también por la información que ellos dan y lo que ellos también están recibiendo. Chicos y ¿no? viejos, ¿se acuerda que el otro día un profe nos contaba, también. ¿no? Que decía, Sí. yo no voy al psicólogo, pero la verdad es que me ha ayudado mucho Sí. la IA, haciéndole consultas como experto psicólogo. exacto. Bueno, hay algunas cosas que hay que poner en debate, pero Y es hay otras que es una difícil. herramienta también Claro. súper útil y nos ayuda un montón, ¿no? Pero es difícil ponerlo en debate porque es la herramienta que está tan cerca en de boga ti ahora. que en dónde empiezas a Exacto. conversar ¿Usted, sobre Manu, esto, ¿no? utiliza inteligencia artificial? Yo ¿En sí qué? la utilizo. La utilizo para investigar cosas para la clase, para organizar Ok. presentaciones, sí. Ah, Sí, qué sí lo chévere. utilizo. Realmente Como medio de consulta. Claro. como tema de actualización también es súper importante. Exacto. Al fin y al cabo, desde el lado de la tecnología, existe un capítulo en el cual es imposible probablemente darles, porque es Claro. actualización de equipamientos en cocinas. Ujú. Para mañana ya sale alguna otra cosa. Entonces Exacto. se vuelve realmente un poco complejo y la actualización siempre tiene que estar. Y es necesaria y tiene que ser necesaria. constante. Ahora, ustedes con profes que tienen un poquito más de experiencia, ¿cuándo creen que ya la inteligencia artificial se va a meter en las aulas como materia? Como algo ya en el pensum, por ejemplo. Yo ¿Le no ven creo, lejos? no creo que falte mucho, la Ok. verdad, porque en este momento nosotros mismos ya lo estamos incluyendo en algunas conferencias, en la semana anterior Tesis. hicimos un workshop, Ah, en ok. tesis. Entonces, seguramente pronto encontraremos una materia optativa de inteligencia artificial y tal cosa, ¿no? Claro. Inteligencia artificial orientada en el diseño. por Orientada en el diseño, Sí, orientada en la el- creatividad. El no workshop sé. de la semana pasada Claro. nos fue súper bien. Se hizo, se les presentó a los chicos unas 4 herramientas muy puntuales de inteligencia artificial, pero por supuesto, como dijo la Manu, netamente para que te ayude con tus conocimientos a mejorar lo que tú ya lo Claro. has hecho. Entonces, sí. Lo que nos parece interesante, lo que me pareció interesantísimo, por ejemplo, este ciclo, Manu, es de que las tesis, algunas tesis sacaron el recurso teórico muy fuerte, Ok. con sus estrategias, con sus variables, y esas variables fueron llevadas a un prompt y la inteligencia artificial les dio los recursos visuales, las imágenes, Las interpretaciones. las interpretaciones digitales ya de esas estrategias, pero por supuesto con un muy buen contenido teórico también. Claro. Ujú. O sea, Como tiene una un trabajo base. detrás a la final. Por supuesto, pero en cambio ahí podrías experimentar 30, Claro, 40, wow. 50 veces y te va a dar una solución. Claro. Claro. Yo creo que ahí el tema es el valor de la verdad, Exacto. ¿no? Siempre, en cualquier caso. Si estamos La ética. utilizando la herramienta, tenemos que evidenciar la herramienta Ujú. y darle el valor que la herramienta merece y poder utilizarla como una escalerilla, ¿no Exacto. es cierto? Y no como un disfraz. Sí, ¿no? exacto. Pues, Yo también algo que veo con los chicos bastante es lo que ellos siempre dicen de cuando cuando ya llegar el punto que la inteligencia artificial nos reemplace. No sé si llegue a ese punto o no, pero ¿creen ustedes que sea en sus estudiantes algo el miedo puntual ahora? ¿Qué dices, Cris? al principio se sintió ese temor, o sea, sobre todo desde que, claro, cualquier persona puede ir, ayúdame a decorar, ayúdame a Claro. diseñar este espacio y me sale la solución. Pero poco a poco nos dimos cuenta que realmente necesitas ese conocimiento para poder generar cosas Claro. que tal vez sean... Necesitas del profesional que te asesore. O sea, el día de mañana seguramente usted, Mateo, toma una fotografía del estudio y pone en un programa porque aprendió ese programa y dice, a ver, quiero que me rediseñes el estudio. Pero va a tener que llamarle al Cris Icha y decirle, Cris, ¿qué materiales utilizo? Claro. Porque no sé qué material, Exacto. dónde comprar, cómo construyo, qué es, o sea, no vamos a poder O prescindir también del profesional. con el simple hecho de saber que para que la inteligencia artificial me dé ese resultado, tuvo que analizar el libro que escribió el Cristian, por ejemplo. O sea, Exacto. todo viene de la mano de... Porque la inteligencia artificial técnicamente no crea nada, sino utiliza recursos que le hemos dado para poder desarrollar cosas, digamos, innovadoras, pero es en base a algo, ¿no? Claro. Le preguntábamos el otro día al Robert Landívar si es que él pensaba que la inteligencia artificial estaba ya innovando, que es otra cosa, ¿no? Porque claro, puedes reproducir, puedes interpretar, pero innovar es dar un Claro. pasito más allá. Y fue una pregunta difícil. ¿Tú qué crees? ¿Innova?
Bueno, dentro del tema, del contexto de la innovación, veo en el tema de los estudiantes que les está dando mucho mayor referencia ya dentro del tema de la innovación. Pero para que ellos innoven. Para que ellos no es innoven. Que la IA está innovando. No, para nada. Más bien como antes, por ejemplo, los referentes encontrados en Pinterest, encontrados en eso, y los estudiantes tenían el Pinterest, pero ahí como aplicación principal. Hoy en día probablemente es el tema de la inteligencia para que les ayude a encontrar recursos. Por ejemplo, me estoy dando cuenta en este taller 4 que utilizan para encontrar esos recursos morfológicos. Ya. Entonces, ayúdame a generar propuestas espaciales con el rombo. Entonces, te da unas ideas o te da unas nociones puntuales, pero no probablemente las soluciones principales o las importantes. O sea, puede ser el romper la hoja en blanco, digamos, para que los chicos puedan empezar a ser creativos, el punto ¿no? de partida. Sí. Exacto. Exacto. Entonces, para nosotros, desde el tema de la IA, que al principio parecía que nos iba a quitar trabajo, termina siendo ahora una herramienta probablemente para facilitarle hasta el cliente. Claro. El cliente te pide de un día para el otro. Entonces, tal vez vos tienes tus bocetos, tal vez ya tienes la propuesta, esos recursos teóricos, le pides un prompt, por medio de un prompt, a la inteligencia artificial y ya le puedes mostrar algo. Pero una cosa central es tener el boceto. Ahora, tener el boceto es todo un tema, porque a veces pensamos, y además pasó mucho, Cris, antes de este momento, esa discusión de ¿para qué nos enseñan expresión gráfica? ¿Para qué tenemos que dibujar si es que ya tenemos los programas, si ya tenemos el AutoCAD, si ya tenemos el 3D Studio? Pero hoy más que nunca el trabajo a mano se vuelve un valor de oro, porque si es que yo boceto rápidamente, puedo darle recursos incluso a la IA para que me haga ideas sobre ese espacio. Sí, ¿no? ahora, para ellos sí fue un baldazo de agua fría realmente, porque durante estos 2 últimos años o 3 era eso. O sea, ¿por qué bocetamos tanto si ya tenemos herramientas que nos ayudan a modelar, nos ayudan a sacar, pero imágenes súper reales? Claro. Hoy en día, si no sabes bocetar, no puedes pedirle a la inteligencia artificial que te ayude. Claro. Aunque bueno, encontramos herramientas como la que parecidas. te contaba. Hoy en día puedes modelarle muy abstractamente un edificio, pones 2, 3 cubos y le pides a la inteligencia artificial bajo unos buenos prompts, por supuesto, que te ayude a que eso se haga un edificio y con modelados. Pero igual necesitas el recurso del boceto. Sí, importantísimo para nosotros hoy en día el recurso del boceto. Y ahora, Cris, ¿cómo hubiera sido su experiencia como estudiante con inteligencia artificial? ¿Cree que le hubiera sacado ese jugo como estudiante en su época? Sí, depende bastante el tema de los profesores también. Claro, porque en nuestro tiempo los profesores sí eran muy... ¿Más estrictos? Más ortodoxos, más tradicionales, tal vez. Mucho más tradicionales. Si ellos no se les mostraba un buen boceto, a ellos no les interesaban los renders. A ellos lo que les interesaba es un muy buen boceto, pintado con sombras y todo eso. Entonces, probablemente ese era el recurso que nosotros teníamos que afinarlo un poquito más. Ahora, hoy, quizás, claro, dentro de los resultados finales de taller, es ver unas infografías muy aceptables con renders y todo eso. Quizás que de aquí a 1 año o 2 ya el render un poco hasta desaparezca y después ya todo va solo cambiando. La infografía nos muestren como unas imágenes generadas por IA, por ejemplo. Claro. Y si en esa época, por ejemplo, para ustedes era más importante el boceto, ¿cómo era la parte de taller? ¿Había taller en esa época cuando usted estudió? Sí, por supuesto. En mi tiempo se llamaba diseño. Diseño 1, diseño 2, diseño 6. Los recursos eran súper interesantes, pero desde el lado teórico. Desde el lado teórico. Afinábamos bastantísimo. Vichy Mogrovejo, Diego Jaramillo. Eran profesores mucha que realmente lectura, mucho esquema. Necesitábamos demasiada lectura, problemática del conocimiento para que puedas ajustar ese recurso estratégico, las variables, los criterios. Entonces eso se nos queda y yo creo que desde el lado de la docencia es lo que nos ayuda probablemente para que a los chicos se les pueda hacer entender un poco ese tema de los criterios. Porque claro, para ellos el prompt es dame haciendo algo bonito, que sea blanco con rojo y ya está. Minimalista. Pero nosotros probablemente partimos de un criterio funcional, expresivo, tecnológico, bajo unas variables de significación. O sostenibles para que te pueda generar la propuesta. Entonces, claro, y ahí es otra cosa, claro. Claro, entonces los chicos a veces es profe, pero ¿cómo sacó esa imagen, la inteligencia artificial tan, porque a nosotros no nos sale?
Es por el tema del recurso teórico, probablemente. Claro. Wow. Entonces tú les dices, es que depende de quién pregunta, chicos. Depende de quién hace la pregunta. Claro, depende de quién hace la pregunta. Cris, ¿tú estudiarías hoy, si volvieras a tener 18 años, volverías a elegir diseño de interiores? ¿Te gustaría estudiar en la escuela que ahora estás construyendo tú como docente? La verdad, sí. La verdad, sí. Bueno, cada uno tiene su afinidad con algo, ¿no? Yo seguí ingeniería electrónica. Estoy siguiendo ingeniería electrónica. Ya. Estuvo de moda en su momento, en su tiempo, cuando tenía mis 18, 19 años, pero no sentía que era lo mío. Ya. Dejé. Luego, claro, Dejaste votando. dejé botando la carrera. Luego fui por ingeniería en telecomunicaciones, igual que estaba top en esos momentos o algo, pero no Pero me siempre llamó. te llamó la tecnología, entonces. Siempre me llamó el tema de la tecnología bastante, ¿sí? Seguí informática en el colegio, entonces ese lado tecnológico siempre estuvo apegado a mí. Pero más lo que me llama, a pesar de que me voy para ese lado tecnológico, lo que más me llama es el lado espacial, o sea, el tema de la optimización del espacio. Siempre se le encontró ese gusto o ese agrado a que un espacio no solamente se vea bonito, sino que funcione. Que funcione. Entonces eso me ayudó o me dio, esa herramienta me dio el mobiliario. Entonces el mobiliario, dentro de todos sus contextos de usuario, configurable, multifuncional, modular, etcétera, me ayudó a encontrar esas soluciones al espacio. Probablemente no era tan top al principio en el lado colorimétrico, en el lado asimismo del estilo, pero el mobiliario me ayudó bastante a encontrar El sistema de mobiliario, cómo armarlo, cómo optimizarlo. Pero entonces tal vez tú estabas siendo un joven rebelde a esa raíz que había en tu casa, que estaba ahí el diseño con tu papá y con el taller todo el Pero tiempo, y por vos supuesto. estabas medio haciéndote el quite, ¿no? Sí, mi ñaña arquitecta Claro. y todo. Estaba en la sangre, digamos. Sí, Estaba dando vueltas. toda mi familia estuvo siempre relacionada con el tema del color, con el tema de la pintura, con los almacenes y todo eso. Entonces, siempre estuvo ahí, pero fue tanto que estuvo ahí que me quería ir por otro lado. Claro. Realmente me di cuenta que fue eso. Realmente fue eso. Igual a mis inicios, mi estudio le vinculé bastante con el tema del color, asesoría del color, con el tema de tratamientos y revestimientos terminados. Es más, la universidad me dio el gusto, me abrieron las puertas. Con por el una tema, cátedra de eso. con una cátedra de términos y revestimientos. Nada que ver con mobiliario, siendo mi Ya. parte el mobiliario. Entonces, lo uno llevó al otro. Lo Qué uno llevó al bien, otro. qué sí, bien, qué sí, chévere. Mateito, ¿usted sabía que la Escuela de Diseño de Interiores está cumpliendo 20 años este año? Sí, me contaron por ahí que estaba cumpliendo ya 20 años. Es un montón de tiempo y justamente por eso es las preguntas de que les hago de cómo fue cuando ustedes eran estudiantes, cómo cambió talleres y demás, porque me encanta que la mayoría dicen, o sea, estamos haciendo lo que nos hubiera gustado hacer en esa época y también rescatamos un montón lo que aprendimos para seguirlo aplicando, ¿no? Claro, Que es chévere claro ver que sí. ese momento de evolución de ya 20 años, es un montón de tiempo. Y tú como estudiante, ex estudiante UDA y hoy docente, ¿cómo ves la evolución de la escuela? Que siempre le consideramos una escuela joven. O sea, Sí, 20 años la es verdad, poco, sí. pero para una institución ya tiene sus Sí. añitos, ¿no? Tiene sus años, sí. Realmente, desde el lado de los forjadores, yo creo que tuvo unos buenos cimientos la escuela. Realmente tuvo unos muy buenos cimientos. Terminaría siendo yo la promo 7 u 8, probablemente, ya hace muchos años atrás. Pero la idea es, o lo interesante es de que el diseño no caduca. O sea, utilizamos los mismos recursos teóricos, utilizamos las mismas variables, las mismas estrategias, pero ahora bajo el manejo de herramientas mucho más interesantes, mucho más novedosas, pero nunca deja de ser algo que vaya dejando de necesitarse. El tema ergonómico, el tema propio de la función, el tema propio de la significación, claro, o sea, la significación viene dado, si hablamos desde nuestra escuela, desde hace 20 años de atrás, pero la significación va teniendo su periodo, va teniendo su estilo, va teniendo su tiempo y su forma. Claro, digamos, trabajamos en el tiempo, ¿no? Exacto. Trabajamos en el tiempo y correspondemos al tiempo. De repente, de hace 20 años, el tema de qué significa un espacio seguramente tenía unos matices distintos a lo que significa hoy, pero sin embargo el significado sigue siendo importante. Sigue siendo importante, exacto. Claro, el tema propio de los criterios y eso, y nos sigue ayudando. Entonces no es de que lo que aprendí hace unos 15 años atrás
ya no me funciona. Es más, sigue funcionando y con mayor fuerza, porque ahora tenemos muchas más herramientas que nos podría posicionar de mejor manera a darle un buen uso y manejo a lo que se aprendió probablemente en clases. ¿Y qué están haciendo tus compañeros? ¿Qué están haciendo tus colegas? Mis colegas, bueno, lo que nos comentaban hace unos días atrás en las charlas que tuvimos, así mismo dentro del contexto de los 20 años de la escuela, realmente tenemos varios campos. El diseño de interiores no es solamente trabajar en algo muy puntual. Un amigo, por ejemplo, Juan Diego, está trabajando en digitalización, está digitalizando para una empresa de Canadá y está haciendo desde su casa todo cómodo en renders para esa empresa. Ya. Entonces digitaliza todos los productos que tiene esa empresa canadiense y lo trabaja desde casa. Amigos, estoy vinculado dentro del lado de la construcción, así mismo de general, todo lo que son obras. Acabados, el campo de los acabados. Sí, dentro del tema de los acabados. Me encuentro también con compañeros que están trabajando en empresas muy reconocidas, tanto a nivel nacional como internacional, dentro del tema de qué conlleva. O sea, al fin y al cabo, una empresa de diseño, una empresa de decoración, sobre todo, necesita ya del interiorista. Necesita del interiorista no solamente para propuestas, sino también para el manejo de su empresa, desde el lado de la gestión y todo eso, porque nosotros ya vamos entendiendo ese recurso de cómo se maneja este tipo de empresas dentro del contexto de la construcción, porque no es una obra tosca, probablemente el diseño o solamente la arquitectura, sino también conlleva terminados y otros recursos más. Además, una cosa muy interesante es cómo vemos a nuestros profesionales en el servicio al cliente y en la asesoría profesional de importantísimas empresas, Graiman, Rockstone, Colinial, Home Vega, en fin, o sea, de repente empezamos a tener interioristas y parece que el mercado lo comprendió mucho más pronto que nosotros, ¿no? La importancia del interiorista dando asesoría en esos espacios. La verdad que sí. Te vas a Colinial, nos encontramos con un montón de diseñadores de interiores, te vas a Graiman, te vas a Rockstone, te vas así mismo al Islo, están diseñadores de interiores. Eso es lo importante. Es gratificante verles también a los estudiantes, parece que uno recién empezó. Además es gratificante que te den descuentos. Aprovecharse de los estudiantes es gratificante. Es que te dan descuentos con cariño, Mateo. Eso es lo que estoy diciendo. Acuérdense de darnos descuentos. La profe me ayuda con un punto, le voy a dar descuento. Claro, claro. Eso siempre, sí, pero es gratificante sobre todo verte que el esfuerzo que uno le da como docente se nota a veces, se nota. No podemos dejar de lado el recurso tecnológico, o sea, ya probablemente para culminar con este tema, sería de que no podemos dejar de lado ese lado tecnológico. Ese termina siendo una herramienta y un recurso hoy en día que si no la utilizamos, nos vamos volviendo un poco caducos dentro de las propuestas. Claro, es una suerte de analfabetización, ¿no? Es ser un analfabeto en un recurso que es súper importante para la profesión. Sí. Al principio se lo tomo como un recurso de que puedes hacerlo trampa, puedes hacer tus ensayos, puedes hacer tus deberes, pero si le tomamos desde el lado de una herramienta, realmente, y la explotamos bien sobre todo, termina siendo una herramienta muy potente. Sí. Además que puede catapultar también, puede ayudarte a optimizar el tiempo, optimizar las ideas, pero además a dar más pasos, ¿no? A razonar más sobre las cosas, a hacer más preguntas y a potenciar tu innovación. A potenciar sobre todo, claro, lo que son innovación, propuestas y todo eso. Al fin y al cabo ya ellos cuando se gradúan son nuestra competencia, entonces uno tampoco puede quedarse atrás, porque ellos independientemente buscan esas herramientas, y es más, o sea, si nosotros no les damos... Y las traen al aula, ¿no? Los estudiantes todo el tiempo están trayendo herramientas al aula, por eso el taller es un verdadero intercambio de conocimientos. Sí, por supuesto. Entonces, desde el lado teórico tú les das o algo y sorpresa te encuentras con otras cosas que han traído desde la inteligencia artificial. Entonces, más que estarnos peleando ahora, es más que nunca vincularlos. Para que sea una herramienta. Así es que Mateo, contrario a sus vaticinios Nostradamescus, larga vida al diseño, Mateo. Exacto, muy pronto vamos a estar así todo el tiempo hablando con esta voz. Para que sea inteligencia artificial en el podcast también. No, por favor, no.
¿Quiere hacerle alguna última pregunta a nuestro invitado? Yo sí, la última pregunta que me encanta también, hablando ya en general de la U y con todos los cambios que ha tenido, no solamente tecnológicos, sino también el tema de los espacios. Hay muchos lugares verdes y que creo que eso también es clave, el tema de la socialización, digamos, en la U, de llevarse con las otras carreras, de vincularse con los profes, con otros estudiantes. ¿Qué es lo que más le hubiera gustado a usted de ahora de la universidad haber vivido cuando era estudiante? Este tipo de espacios nuevos que tenemos, la biblioteca, no sé. Bueno, claro, desde el lado de la biblioteca, por supuesto. Ajá. Ahora, hoy en día la biblioteca es hermosísima, no solamente desde el lado de la información, sino Ajá. nosotros como diseñadores medio Claro, que es no linda, podemos digamos. dejar de estar viendo todo el espacio, ¿sí? ¿Qué me hubiera gustado? Realmente, para nosotros siempre la universidad fue nuestro laboratorio. Ajá. Siempre, siempre, porque hasta el electricista que estaba instalando el foco para nosotros era ir a estar una media hora viendo cómo él está instalando para poderlo conocer. Claro. El maestro que lo pinta, el maestro que pintaba, el maestro que colocaba los ladrillos un poquito más acá, por supuesto, o sea, desde el lado del espacio, desde el lado de la innovación, no había mucho, pero para nosotros era todo nuevo. Claro. Todos te enseñaban. Todos nos enseñaban y hoy en día sigue siendo así. Probablemente lo que están haciendo ahorita en el tema de la pérgola, les traemos a los chicos, Claro. desde el tema, todo nos sirve para nosotros. Entonces, dentro del diseño de interiores, la universidad para nosotros termina siendo el taller, termina siendo un taller. Para nosotros era súper chévere también. No teníamos el Dislab, por ejemplo, en nuestros Ajá, tiempos, claro. ¿sí? Sino el Edmundito se manejaba como un taller de carpintería con Don Ajá. Eddie. Netamente era un taller de carpintería en donde te ibas a ensuciar, te ibas a experimentar, ibas a dañar. Don Eddie se enojaba con nosotros, ya no nos dejaba entrar. Entonces, para nosotros más bien la universidad fue un taller. Claro. Para nosotros trabajábamos bastante bien desde ese lado. Y supongo que en ese taller se acumularon anécdotas, Sí, un sinfín de por supuesto. anécdotas. Para nosotros lo que más nos hace acuerdo cuando nos reunimos, por ejemplo, entre nuestros compañeros, era el tema de las comparsas. Ok. Porque ahí es lo que aprendíamos, las estructuras para poder hacer sobre los carros y todo eso. Entonces, Claro. se formaba parte del taller, me acuerdo. Claro, claro que sí. Bueno, Mateito, creo que tenemos que cortar porque Ajá. esta universidad sigue en construcción. Siempre cambiando, siempre evolucionando. Innovando. A veces en medio programa, En pero medio sigue programa cambiando. sigue Perfecto. sigue Listo, innovando. mano. Muchas gracias, Cris. Ya ves que A pasó ti. volando el tiempo, Sí. que fue como estar conversando en la junta. Eso sí. Sí, sí, así es. Porque usted sabe, Mateo, que Ajá. el El Cristian y yo Cristian. trabajamos en la Junta de Diseño de Interiores Así y es. estamos felices porque es nuestro cumpleaños. Perfecto, muy bien. Que pase muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Mateo. Chau. Chao.